Buenos días a todos y todas. Nos encontramos el día de hoy en el encuentro Mundial Educar para la Vida. Les queremos dar la bienvenida. Tenemos con nosotros al rector del colegio El Carmelo de Bogotá, el doctor Juan David Agudelo Botero, quien nos va a presentar la experiencia del colegio en Bogotá. Adelante, señor rector. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Diana, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Y nada, un gusto poder estar aquí, a la Secretaría de Educación de Bogotá por permitirnos este espacio y a todos los que nos acompañan a través de las redes en esta presentación. Vamos a compartir un PowerPoint, entonces vamos a mirar un segundito mientras se nos presenta, mientras compartimos la pantalla. Doctora, necesitaríamos acceso de Cristian Saavedra para la presentación, a través de la persona Cristian Saavedra. Gracias. Listo, ya está deshabilitado. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces para nosotros es un gusto compartir un poquito esta experiencia que hemos tenido como colegio dentro de este importante evento Educar para la Vida. Nosotros elegimos un eje que nos pareció muy importante y sobre el cual venimos trabajando desde hace un buen tiempo, y es el de educar en la vida y con la vida. Creo que cuando uno tiene una propuesta educativa como la del Colegio El Carmelo, pues debe partir de eso, debe partir de que nosotros el acto educativo lo hacemos en el contexto de la vida. A veces pensamos que un colegio simplemente es un espacio donde formamos académicamente a los estudiantes y se nos olvida la perspectiva tan grande que tiene el hecho de formar seres humanos para una sociedad que así lo necesita. Entonces, esta presentación que vamos a hacer está enmarcada dentro de la línea de educar en la vida y con la vida. Siguiente. Entonces, quiero empezar esta presentación con una frase del Papa Francisco que nos dice: pienso que se podría resumir todo diciendo que la escuela es uno de los ambientes educativos en los que se crece para aprender a vivir, para llegar a ser hombres y mujeres, adultos y maduros, capaces de caminar, de recorrer el camino de la vida. Creo que uno de los aspectos importantes que hemos entendido en el Colegio El Carmelo es que nosotros dentro del colegio decimos desde 1938 cambiando vidas. Se cambia la vida no solamente de los estudiantes, sino de los profesores, de los administrativos, de las personas que estamos trabajando en esta obra educativa. Y solamente uno puede cambiar vidas en la medida en que en la cotidianidad entendamos que en el proceso educativo pasan muchas cosas que debemos retomar y que debemos hacer algo con eso que pasa. Por eso, quiero hoy en esta pequeña presentación partir de una frasecita cortica de Aristóteles: educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Nosotros tenemos que conectar no solamente la parte académica, sino también el ser de las personas. Y les vamos a compartir dos experiencias que hemos vivido en el colegio en este último tiempo. Una a partir de la pandemia y otra que tiene que ver con una situación particular que vivimos como colegio y que fue muy fuerte para toda la comunidad educativa. Entonces, a partir de estas dos experiencias, vamos a contarles cómo nosotros educamos en la vida y desde la vida. Entonces, vamos con la siguiente presentación, con el siguiente slide.
El año pasado yo llego al colegio a una comunidad muy organizada, muy estructurada, un colegio de 83 años. Y de cierta manera fue una novedad, porque el colegio empezó a entender que tenía que cambiar muchas de las cosas que venía trabajando tradicionalmente. Este colegio fundamentalmente era femenino y fue dando un giro. En este momento no hay una hermana, hay un montón de hermanas detrás de mí, pero no está al frente del colegio una hermana, sino un laico. El colegio ha venido dando cambios y cuando yo llego al colegio el año anterior, primer rector hombre del colegio, les quise plantear a los papás que este era el año del cambio de mirada, que el 2020 era un cambio, era un año para cambiar la mirada de muchas cosas de las que estaban pasando. Y coincidencialmente, y esto es uno de los elementos que quiero como poner sobre la mesa durante toda esta presentación, es que nosotros tenemos que recoger lo que va pasando en la vida. A nosotros la vida nos va presentando situaciones y nosotros tenemos que capitalizar y canalizar eso que va llegando. Cuando yo llego al colegio, la promoción de ese año, cada promoción de cada año tiene un nombre. La promoción del año pasado era Kairos, el tiempo de Dios. Entonces, empezamos el año y llega la pandemia. Entonces uno dice, pues Dios mío, bendito, ¿qué pasa? Una pandemia, yo apenas llegando, conociendo el colegio, la gente acomodándose a mí, yo también a la gente, y qué vamos a hacer con el colegio. Y era entender que era un tiempo de Dios. Entonces, continuamos, por favor. En la siguiente diapositiva vemos que a partir de unos elementos que empezamos a configurar como elementos estructurantes dentro de la vida cotidiana del colegio, esto nos iba a dar como el norte de para dónde íbamos. Este es el Padre Palau, una caricaturita pequeña del Padre Palau, que es el fundador de las Carmelitas Misioneras, y retomamos como tres frases grandes. Una frase que era la frase de la gestión evangelizadora del año pasado: mírame, soy yo, estoy aquí. Y esta frase nos ayudó a entender que teníamos que mirar al otro, que teníamos que mirar a los papás, que teníamos que pensar en los estudiantes al momento de planear cómo íbamos a enfrentar una pandemia. La otra frase importante es: la obra grande de Dios en el hombre se labra en el interior. Era entender también que teníamos que retomar a ese ser humano que estaba ahí en una pandemia, con unas condiciones que eran nuevas y distintas y que no las habíamos vivido, y cómo íbamos a hacer, acompañar a todos, no solamente a los profesores, a los estudiantes, perdón, sino a los profesores, a las familias, a nuestros empleados. Y la última frasecita que nos ayudó mucho, y sobre todo en un año como el año pasado, era una frase del padre que nos decía: me hallarás siempre en paz, siempre amigo, siempre de buen humor. El año pasado fue un año duro, difícil, la gente estaba tensionada, la gente estaba desbordada emocionalmente, y estas frasecitas, estas pequeñas frases nos fueron ayudando a construir y a definir cómo íbamos a hacer ese camino. Luego, nos llega entonces la pandemia y empezamos a entender algo que quiero también como retomar en esta presentación, y es: yo creo que la pandemia nos puso en crisis a las instituciones educativas, porque las instituciones nos habíamos enquilosado y nos habíamos puesto, nos hemos petrificado en el tiempo, y el mundo sigue avanzando y nosotros seguimos con las mismas. Y con los papás, en una reunión de asamblea de padres el año pasado, yo les decía: les quiero contar esta historia. Esta es una historia de mi esposa. Trabajaba con esta persona, el doctor Juan Felipe Posada, que es un empresario de Medellín. Y el doctor Juan Felipe, dentro de sus hobbies, tenía la parte de las orquídeas. Y, y él le encantan las orquídeas. Y un día mi esposa llegó a la oficina de él y vio una orquídea que era muy bonita. Entonces mi esposa, por halagarlo, le dice: doctor, parece artificial. Y el doctor le dice: usted no sabe lo que me está diciendo, me está ofendiendo, porque, o sea, no hay nada más hermoso que una orquídea natural, ¿sí? Una orquídea artificial puede ser, pero eso no es bonito, ¿sí? Y ahí tenemos las dos orquídeas. Es entender que un colegio
que entender que cuando estamos en la vida, un colegio es un organismo vivo, un organismo que va cambiando, que se le caen unas hojitas, que nacen otras, pero a veces queremos tenerlo así, como esa orquídea que no se nos mueve, donde todo está perfecto, donde todo cuadra, y la vida a veces nos presenta una realidad como la pandemia, y donde nos tocó entender que el colegio era un organismo vivo. A partir de ahí, entendimos entonces que nosotros teníamos que, desde las claridades que teníamos como colegio, enfrentar la pandemia. Los colegios, muchos colegios, cuando nosotros íbamos a enfrentar la pandemia, nos reunimos con todos los profesores. Nos sentamos en una sala de reuniones y les dijimos, bueno, profes, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta fue muy simple. Seguimos con el mismo horario, seguimos con las mismas materias, y empezamos a transmitir desde el colegio a las casas. Y fue a partir de esa frase de mírame, soy yo, estoy aquí, entender que eso era lo más fácil para nosotros. Es decir, era cómodo volver a seguir como veníamos trabajando, con las mismas materias, con el mismo contenido temático que se había preparado para el año pasado, y transmitirles a los chicos en un horario que nosotros el año pasado teníamos de 6:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Pero en ese discernimiento, en ese entender que somos un organismo vivo, empezamos a discutir y a entender que no podíamos reventar a los estudiantes. Fue empezar a dimensionar lo que pasaba con una pandemia. Nosotros, recuerden el año pasado, porque ya parece que eso fuera historia patria, pero el año pasado, hace un poco más de un año y medio, nosotros estábamos diciendo, no, nos van a encerrar 8 días, nos van a encerrar 15 días. Los más pesimistas en algunos decían, no, pues a lo sumo un mes, pero la gente de salud sabía qué es una pandemia y que esto era un tema de largo aliento. Entonces nosotros, desde lo que somos nosotros, el colegio tiene una propuesta, el camino de Maús, nuestro estilo de acompañamiento, empezamos a definir un camino que era el Carmelo te acompaña en casa. Y la primera apuesta fue por entender que lo que teníamos que hacer era acompañar a los niños y acompañar a las familias en ese primer momento vital. Y era estar encerrados todo el día sin salir y, digamos, rompiendo con una cotidianidad donde los horarios se perdieron, donde podíamos estar en pijama todo el día, y era poder empezar a generar hábitos, a fortalecer la autonomía, a acompañar situaciones puntuales que se empezaron a dar. Y empezamos a hacerle gran fuerza a toda esa parte desde el acompañamiento de evangelización, orientación escolar, convivencia y desde la promoción Kairos. Entonces empezamos a hacer todo ese acompañamiento a la comunidad educativa. Luego dijimos, bueno, aquí lo importante es ese bienestar emocional, pero también tenemos que empezar a habituar a los chicos dentro de la parte académica. Al principio nosotros cuando surgió la pandemia, perdón, tomamos una decisión muy arriesgada, y fue que en el primer momento les dijimos a las familias, vamos a adelantar las vacaciones. Ustedes van a decir, pero ¿cómo se les ocurre hacer eso? Sí, nosotros teníamos claro que en el primer momento no sabíamos cómo responder y que no podíamos responder de una manera automática y empezar a cambiar en el camino, sino que teníamos que construir como colegio una respuesta adecuada. Y dimos una semanita y media de vacaciones para que nosotros empezáramos a generar el modelo, a definir cómo lo íbamos a hacer y a acompañar a esas familias. Aquí entonces surge una propuesta que se las compartimos a los papás, una propuesta viva, diversa y a la medida, donde les dijimos a los papás, ustedes nos deben ayudar. Ustedes papás nos deben ayudar a construir esta propuesta. Generamos bueno, ahorita les voy a contar, generamos unos correos. Teníamos los correos normales y la comunicación normales y generamos unos correos que eran exclusivamente para los papás. Era apoyo rectoría, apoyo convivencia, apoyo académico, y este apoyo lo que buscaba era que tuviéramos un canal directo de los papás que nos pudieran compartir
nos preocupa esto, queremos aportarles esto, y empezamos a construir una propuesta donde empezamos a articular áreas. Entendimos que no podíamos saturar a los niños, entonces se hicieron 4 guías para 2 semanas, entonces cada 2 semanas había guías donde se articulaban los horarios, las áreas, perdón. Había horarios definidos para encuentros sincrónicos, no hicimos encuentros todo el día, entonces ya el horario también cambió. Lo hicimos de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde, pero no todos tenían todas las horas. Empezamos a tener acompañamientos virtuales diferenciados, empezamos a generar unos foros para resolver inquietudes, unos espacios maker para integración de áreas, y algunos padres nos empezaron a hacer aportes. Cuando empezamos, la primera propuesta fue con un número X de encuentros sincrónicos, y empezamos a ver que había que incrementar un poquito más algunas áreas, entonces empezamos a subir esos encuentros sincrónicos. La posibilidad de acceder asincrónicamente a los encuentros programados, entonces empezamos a grabar las clases. Se inició pues más tarde, bueno, ya habíamos empezado la jornada a las 8 de la mañana y ya la gente quería que fuera a las 9. Algunos papás pedían ya la jornada completa, y aquí era como tener claro que a partir de esas propuestas de los papás, nosotros teníamos que tener los criterios para decir esto sí y esto no. Nos dijeron que incorporáramos Moodle al ecosistema digital, que utilizáramos Zoom, y nosotros empezamos a explicarles a los papás que estas ideas podían ser interesantes, pero que nosotros teníamos nuestro propio ecosistema digital. Entonces aquí nosotros les presentamos a ellos, les dimos a conocer cuál era ese ecosistema digital para que ellos pudieran empezar a trabajar y acompañar y permitir como desarrollar todo el proceso académico del colegio. Un ecosistema seguro, confiable, con trazabilidad, con eficiencia, amigable, donde teníamos unas plataformas, donde ya teníamos un tema como colegio que nos permitió vivir esta pandemia de una manera mucho más positiva. Finalmente, también entendimos que teníamos que leer la realidad. Por eso nos inscribimos como en esta línea de educar en la vida y con la vida. Teníamos que entender qué papás teníamos, cómo podíamos montar ese modelo. Y nosotros primero hicimos un diagnóstico de conectividad de las familias, donde les preguntábamos si tenían conexión a internet, cuántos equipos teníamos, bueno, para poder decir, listo, nos podemos ir con un modelo digital, pues con un modelo de trabajo académico en casa, donde vamos a garantizar que todos se conecten, el tema de la sincronicidad, familias que tenían 2 y 3 hermanos, entonces si había los suficientes equipos. Y luego de un tiempo empezamos a hacer la caracterización de factores psicosociales de las familias del Colegio El Carmelo, y la caracterización para padres de familia y o cuidadores de factores psicosociales del colegio. Aquí que les preguntamos cómo estaban, si estaban contentos, si estaban tristes, qué estaba pasando en su cotidianidad, si tenían rutinas, si no tenían. Y ahí se generó las respuestas a estas caracterizaciones, generamos un gran cuadro que podíamos definir de acuerdo a las respuestas. Hicimos un semáforo caracterizando estudiante por estudiante, y en ese semáforo veíamos quiénes estaban en verde, quiénes en amarillo, quiénes en rojo en algunas de los elementos. Es decir, yo estoy aburrido casi todo el tiempo, entonces ese le poníamos un rojito. Estoy aburrido casi nunca, ok, ese está verde. Entonces, de acuerdo a cada una de las preguntas que teníamos, logramos generar una sábana muy interesante que nos permitió identificar chicos que estaban en riesgo, chicos que tenían dificultades, familias que la estaban pasando mal, y empezar a hacer un acompañamiento desde orientación escolar y desde las demás áreas de acompañamiento, gestión evangelizadora, en fin. Bueno, nos vamos entonces con otro elemento que también pasó el año pasado, y fue que hacia finales, y como les digo nuevamente, la vida nos va poniendo cosas a los colegios, y nosotros vemos si eso lo asumimos de manera positiva o de manera negativa. Recibimos una invitación de la Secretaría de Educación de Bogotá diciéndonos: queremos que todos los estudiantes nos ayuden a pensar cómo queremos la educación en Bogotá. Y entonces estaba el millón de ideas por la educación de Bogotá. Y como colegio dijimos, nos parece importante que nuestros chicos hagan ese aporte. Entonces,
generamos una jornada para que los chicos pudieran realizar esa encuesta y hacer un aporte a este millón de ideas por la educación de Bogotá. Pero cuando lo hicimos dijimos, bueno, esta información se la entregamos a Bogotá, pero ¿y nosotros qué? Nosotros no tenemos qué sueñan nuestros chicos del colegio, qué quieren ellos de nosotros. Entonces, decidimos generar una encuesta paralela, que ellos llenaban la encuesta de 1 millón de ideas por la educación de Bogotá y paso seguido llenaban 1000 ideas por la educación del Carmelo. Una encuesta que se compartió a padres de familia, a los directivos del colegio, a los profesores, a los administrativos y por supuesto a los estudiantes. Entonces, toda la información que recogimos de esta encuesta nos permitió realizar ajustes para el 2021 y la construcción del plan de desarrollo 2021-2025 que estamos en este momento pues, trabajando. Muy bien. Además de todo esto, entendimos también que como colegio teníamos que acompañar a las familias. El año pasado fue un año muy difícil para las familias, generamos unos alivios desde la parte administrativa, generamos unos acompañamientos especiales a los papás, les dijimos que las familias que tenían dificultades que nos escribieran y mirábamos cómo los podíamos acompañar y se realizaron 2 actividades muy bonitas, una que fue la quinta cena solidaria del Colegio El Carmelo. Las cenas solidarias generalmente se hacían en el colegio para apoyar la Fundación de las Carmelitas Misioneras, una fundación que tienen donde hacen mucha labor social y entonces la Fundación Carmelo Misionero y para ese año, para el año pasado dijimos, bueno, esta cena la vamos a hacer para que los dineros que se recojan los vamos a devolver a las familias que tienen dificultades. Ahí pudimos apoyar a algunas familias, igualmente a su familia también hizo un donabingo, que fue una actividad que miren que ahí aparece de 2 de la tarde a 8 de la noche un bingo y pensamos que eso era mucho y terminamos como a las 9:30, la gente súper contenta y también se generaron recursos porque también era el momento de la pandemia, todos encerrados, entonces era el momento donde podíamos estar como familia compartiendo. Aquí se generaron nuevos espacios de encuentro, se generaron los encuentros vitales. Los encuentros vitales son, redimensionamos las escuelas de padres. Las escuelas de padres generalmente era una charla de una persona que venía y nos decía algo y las escuelas de padres para la mayoría de los colegios pues son un dolor de cabeza. Los encuentros vitales empezaron a ser unos espacios donde las familias se encontraban a compartir cómo estaban. Tuvimos unos encuentros vitales muy, muy fuertes en el sentido de que fueron espacios donde las familias pudieron contarnos una familia, por ejemplo, un encuentro donde una persona dijo, yo soy, aquí todo el mundo habla de la pandemia y que estamos aprendiendo mucho y la resiliencia, pero yo soy del área de la salud, yo estoy cansada, estoy agobiada, estoy estresada y pudo como desahogar todo ese sentimiento que tenía ahí. Tuvimos también los encuentros fraternos, que son los encuentros con los estudiantes, entre sus grupos, el correo de apoyo que les contaba ahorita, les generamos unos espacios distintos para que los papás se pudieran comunicar. Entendimos también que las asambleas no podían ser asamblea de primaria y asamblea de bachillerato, empezamos a hacer asambleas primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Esto implicaba un mayor desgaste, pero podíamos escuchar lo que la gente estaba pensando y viendo en ese momento. El giro en orientación escolar también fue algo importante, entender que esto no era un tema de atender a un montón de niños de manera particular, sino hacer todo el tema de promoción y prevención. Los descansos virtuales, entendimos también que había que tener descansos virtuales. Entonces los chicos no era solamente que se desconectaran y ya, sino generamos unos espacios para que ellos pudieran estar y compartir como compañeros. Entonces hacían maquillaje, mascarillas, hicieron spa, hicieron repostería, bueno, entonces en esos encuentros bailaron, cantaron, en esos descansos virtuales era como también la posibilidad de que digamos a los estudiantes de que no simplemente se encontraran con sus amigos en lo académico, sino también como compañeros. Y otro espacio que creamos fue el desayuno con el rector,
Era un desayuno que teníamos cada semana, un día con las estudiantes de 11A, otro día con las estudiantes de 11B y también con los docentes otro día. Y era un espacio que teníamos en la mañana para hablar, para conversar, en el desayuno, pues claro, era virtual, entonces cada uno llevaba su pocillito, iba desayunando y lo que íbamos era hablando sobre la vida, sobre lo que nos iba pasando. Y era un encuentro muy, muy restaurado. Esto es como de esa primera experiencia. La segunda experiencia que les queremos contar es que este año, en el año 2021, este es el año de la esperanza. Y este es el año de la promoción DAFIRA, que DAFIRA, de acuerdo a lo que las chicas nos presentaron, es renacer de las cenizas. Veníamos de una pandemia y bueno, entonces fue el renacer de las cenizas y resulta que estábamos en este año retomando presencialidad, pues mirando cómo íbamos a hacer la presencialidad con todas las fluctuaciones de la pandemia y con todo el estallido social que hubo en los meses de marzo, abril, mayo, con todo el tema de la inconformidad que había de los jóvenes y todo, no tuvimos una situación muy fuerte en el colegio que se las vamos a compartir. El colegio es un colegio grande, es un colegio que está rodeado de muros y, dale, sigue, y la otra, muy bien. Es un colegio grande, es un colegio rodeado de muros y, y tuvimos una intervención a uno de los muros. Uno de los aspectos que estamos trabajando este año es este es el lema de la gestión evangelizadora este año, conserva la esperanza, déjate sorprender por Dios. Tuvimos unos días durísimos donde era pura oscuridad, donde el tema era difícil y creo que esta frasecita nos ayudó mucho, porque la verdad es que pues para las personas que creemos, entendemos que la manera que se manifiesta pues como Dios en muchas de las realidades es que va poniendo las personas, los lugares en el momento en el que son. Nuestro colegio, como les contaba ahorita, tenía un espacio de muros muy grande, el cual hubo un momento de la historia del colegio donde dijimos, bueno, vamos a permitir la expresión artística. Y el colegio está lleno de expresiones artísticas como las que están viendo, bonitas, coloridas, llenas de vida, muy acordes a lo que es una propuesta educativa. Eh, y entonces el colegio, este era el aspecto que tenía el colegio. Estos grafitis, claro, fueron siendo intervenidos, los fueron dañando y justo en el frente de nuestro colegio había un muro que estaba muy intervenido y una asociación de grafiteros, pues un conglomerado de grafiteros, a raíz de una situación particular que tuvimos en Cali, de una niña que se suicidó después de que la prendieron en una URI. Ella dice, me manosearon hasta el alma y ellos escriben en el muro del colegio, nos manosearon hasta el alma. Y pusieron estos símbolos. Había una persona con un arma y un casco del SMAT en la otra esquina y esto abarcaba toda la fachada del colegio. Somos un colegio y este es un colegio que nosotros queremos preservar como un lugar de paz y entendimos que nosotros teníamos que hablar con ellos y a ayudarlos a que nos escucharan y nosotros poderlos escuchar y explicarles por qué una expresión como esas en un muro de un colegio pues no podía ser. Quiero retomar una frasecita del Papa Francisco. En definitiva, queremos comprometernos a un proyecto educativo invirtiendo nuestras mejores energías e iniciando procesos creativos y transformadores en colaboración con la sociedad civil. Nosotros queremos realmente generar procesos creativos y transformadores, no solamente digamos, del entorno, sino de nosotros mismos y de los estudiantes. Entonces, a raíz de este muro, nosotros como colegio nos pronunciamos en redes sociales y dijimos, esta intervención, pues no estamos de acuerdo con ella
Y a raíz de eso se vinieron un montón de mensajes en redes sociales y de ataques. Estábamos en toda esa efervescencia social. Entonces, y esto fue impresionante, que éramos unos homofóbicos, que estábamos preocupados por un muro, pero que no pensábamos en lo que pasaban con las niñas adentro del colegio. Y empezó a convertirse esto en un problema gigantesco. De tal manera que en un fin de semana nos llenaron redes sociales y un grupo de exalumnas y alumnas escribieron una carta muy fuerte, una carta donde decía que teníamos políticas homofóbicas, que pasaban muchas cosas dentro del colegio. Bueno, ustedes se imaginarán lo que es esto para una comunidad religiosa que ha dedicado 83 años de su vida a educar de la mejor manera, donde entendemos que hay situaciones y no quisimos nunca ocultar que, que en los colegios o en un lugar como en un espacio educativo se pueden dar situaciones complejas. Entonces, frente a eso, esto se nos volvió una cosa muy fuerte. Por redes sociales nos decían que por qué no le contestábamos a los estudiantes. Bueno, entonces nos tocó empezar a hacer un monitoreo constante de redes sociales. Nos silenciamos en redes, entendimos que ese no era el espacio para entrar a hacer las discusiones. Nos asesoramos jurídicamente, pues, como con todo este tema. Tuvimos una reunión con los grafiteros, invitamos a los grafiteros, porque ellos han formado parte de intervenciones que se han hecho dentro del colegio. Entonces los convocamos, les hicimos una reunión, fue una reunión compleja, fue una reunión en momentos difíciles, porque era la posición de ellos y la posición nuestra. Para ellos, su expresión de arte, no importaba que fuera, que el muro era público, para ellos en su concepción, pues todo el exterior del colegio eso es público, entonces es un lugar donde ellos pueden intervenir y al haber estado, pues haber tenido como imágenes, pero que ya estaban intervenidas y están deterioradas, ellos lo asumieron como el muro está abandonado. Entonces eso nos da el derecho a poder intervenir sobre él. Entonces, bueno, discutimos mucho sobre eso, sobre el mensaje y empezamos un diálogo con ellos. Tuvimos que hacer acompañamiento a los estudiantes, al equipo docente, al equipo administrativo, la Secretaría y por eso retomé la frase del Papa, aquí esto es la sociedad civil, os hace entender que un colegio no es una burbuja, aquí pasan muchas cosas y tenemos que entender que no es simplemente estudiar, sino poder asumir eso que pasa en la cotidianidad y qué hacemos nosotros y cómo educamos a partir de lo que nos pasa. Entonces, la Secretaría de Educación del distrito, de la localidad de Teusaquillo también nos empezaron a acompañar. Ni siquiera es que nosotros llamáramos, cuando supieron este tema de redes sociales, inmediatamente nos llamaron, nos brindaron todo su apoyo, qué necesitan. Empezamos a hacer unas asambleas de padres por grado. Teníamos ya citados a unas asambleas de padres para contarles las cosas que estábamos haciendo en el colegio y la asamblea nos cambió. Yo tenía programada una asamblea que íbamos a hablar de todas las cosas bonitas que estábamos haciendo en el colegio, pero el tema central de esas asambleas fue esta situación, la preocupación de los papás de que si era que estaban pasando cosas dentro del colegio. Y bueno, tuvimos una reunión con las estudiantes de la promoción de AFIRA. En esas reuniones con los padres también les pudimos decir, miren, aquí está el equipo directivo, les decimos que si aquí hay alguna situación, hablen con sus hijas, hablen con sus hijos, si hay alguna situación de vulneración de derechos o de un niño o de una niña, por favor no lo dicen. Abrimos el espacio para que las familias vinieran a hablar con nosotros y lo hicimos cada 2 grados y pudimos tener esas reuniones, pudimos conversar con los papás, fueron unas reuniones difíciles, pero logramos tener ese espacio de diálogo también. Tuvimos la reunión con estudiantes de la promoción de AFIRA, como se los decía ahorita, la asamblea, y tuvimos un proceso de reconciliación muy bonito. Tuvimos un espacio que nos lo dirigió la coordinadora académica que tiene experiencia en todo este tema de reconciliación y nos ayudó a generar unos espacios donde estábamos involucrados los hombres del colegio, los educadores del colegio, los que trabajan con las niñas mayores,
Las profesoras de las dinamizadoras de grado de ese grupo, la coordinadora académica, la coordinadora de convivencia, orientación escolar, la rectoría, las hermanas, y pudimos hacer un proceso muy bonito de conversaciones pendientes, donde nos reunimos a escuchar porque ¿por qué la promoción da FIRA? Porque la promoción, cuando salió el comunicado, ellos todos firmaron como promoción. Sobre eso, en la primera parte tuvimos que hacer una intervención con las niñas para entender que cuando ponían que era la promoción completa, estaban todas involucradas, que ahí no se podía salvar ninguna, lo que implicaba cuando uno presenta una comunicación a nombre de un colectivo y a lo mejor no todas estaban de acuerdo, no todas estaban de acuerdo, hubo niñas que se silenciaron, empezó a generarse un movimiento muy fuerte y una división muy grande entre ellas, porque decían que las que no apoyaban no eran empáticas. Bueno, entonces empezaron a generar un montón de situaciones ahí que debimos acompañar desde orientación, desde convivencia, desde rectoría, y luego llegamos a este proceso de conversaciones pendientes donde pudimos escuchar a los estudiantes y también pudieron escuchar a los profesores. Trabajamos los pilares de la reconciliación, entonces la importancia de la verdad, de poder escuchar la verdad del otro, entender el otro que vivía, nosotros que vivíamos. Trabajamos todo el tema de justicia para tratar desde una mirada objetiva, respetar la verdad de cada uno, entender el otro que estaba viviendo. También un ejercicio de memoria para no repetir, unos compromisos de no repetición, de poder entender que cuando yo escribo una generalización como tú eres un homofóbico o aquí hay políticas homofóbicas, eso tiene unas connotaciones muy fuertes y eso tiene que responder a unas realidades concretas que me lleven a escribir eso, a que yo no puedo coger una situación y generalizarla, en fin. La reparación, la intervención del muro con mensajes no violentos, eso es algo que vamos a empezar a trabajar y que se los voy a mostrar más adelante. No alcanzamos a llegar al perdón como tal, sino no lo alcanzamos a abordar porque digamos que el proceso llegó hasta ahí, ¿sí? Y esto lo finalizamos, siguiente diapositiva, por favor, con el tema del cierre que tuvimos de la Semana por la Paz. ¿Qué hicimos con todos los estudiantes? Nosotros este año teníamos la Semana por la Paz, entonces generalmente era como una semana muy abstracta o con cosas muy en el aire y empezamos a retomar lo que nos había pasado como fuente de reflexión de qué es la paz y de cómo construimos a la paz. En ese proceso nos tocó también escuchar a los docentes. Créannos que fue un trabajo muy teso porque los profesores se sentían mal, las personas que trabajan aquí con esa carta, con ese señalamiento a que de pronto aquí pasaban cosas. Entonces eran las profesoras diciendo, ¿será que pasó algo y yo no vi? Y culpabilizándose, otros sintiéndose afectados por las expresiones que habían en esas cartas. Entonces fue también un momento duro de escuchar, pero fue bonito de llorar, de comprender, de perdonar. Y en el cierre de la Semana por la Paz hicimos un concurso de dibujo donde premiamos a los estudiantes que hicieron los mejores dibujos por la paz. Y estos dibujos van a quedar plasmados en los muros de afuera. Como yo les decía ahorita, pues uno se dispone, conserva la esperanza, déjate sorprender por Dios. Nosotros no hemos podido hacer la intervención del muro porque eso es millonario, lo que vale no solamente la pintura, sino también el traer a los colectivos que nos pueden ayudar con eso. Y justo hace un par de semanas nos llegó una carta de un colectivo de acá, de grafiteros de acá, no un colectivo, sino un par de artistas, de grafiteros que vienen trabajando este arte del graffiti aquí en la localidad y que querían hacer una intervención en el muro. Les contamos esta idea, hoy vinieron, ahorita hace 2 horas estábamos aquí en reunión justo antes de esta presentación y les contábamos qué queríamos hacer. Y ellos la intervención que quieren hacer
la van a articular con todo esto para que ese es el sueño que tenemos, poder generar en los muros del colegio un arte que se nos vuelva un icono de este sector de Teusaquillo, que la gente lo respete, que no lo toque y que entienda que aquí con mensajes de paz podemos construir cosas positivas. Avanzamos. Ya vamos a terminar. Quiero como cerrar esta presentación. Estos son dos experiencias chiquitas de lo que podemos hacer con cosas cotidianas, una pandemia, un muro, y quiero como retomar al Papa Francisco con estas dos frases que me gustan mucho. Las grandes transformaciones no se construyen en el escritorio. Hemos podido hacer todo eso porque nos tiramos al piso, porque jugamos al Lego, porque salimos de la zona de confort, porque la rectoría no puede ser un rector, una coordinadora académica o una coordinadora de convivencia. No son personas que tenemos que estar sentados en unos escritorios firmando unos compromisos, unas actas, sino que tenemos que salir, leer, entender qué es lo que está pasando para poder transformar esta realidad. Y la otra frase es, el valor de nuestras prácticas educativas no se medirá simplemente por haber superado pruebas estandarizadas, sino por la capacidad de incidir en el corazón de una sociedad y dar nacimiento a una nueva cultura. Estamos queriendo construir nueva cultura con los papás, con los estudiantes, con los profesores, con el personal administrativo, con las entidades gubernamentales, que vean este colegio como un aliado de la educación, que todo lo que suene a educación, el Colegio del Carmelo quiere ser un aliado, porque entendemos que es en la vida y con la vida que damos que podemos realizar las transformaciones educativas que necesita este país. Y finalizo con la frase que hemos acuñado en este último tiempo y que da también como cierto origen al título de esta presentación. Ya no juntos construimos el colegio, sino el Carmelo que soñamos. Esa es un poco la presentación que quería hacerles a todos. Queda un espacio para preguntas. Diana, no sé si ya pues hay como claridad en el tema. De verdad agradecerles mucho y entender que esto es una propuesta sencilla, concretica, pero entender que la vida nos va poniendo los elementos para trascender y entender que la misión de la escuela va mucho más allá de la formación intelectual y que tenemos que generar unos espacios de construcción colectiva que permitan impactar a toda la comunidad educativa, pero también al entorno. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias por compartirnos la experiencia, por compartirnos esta construcción de paz en lo cotidiano, a partir de la experiencia pues, que tuvieron fuerte en relación tanto con la pandemia como con la virtualidad, cómo lo asimilaron y cómo lo trabajaron con las y los estudiantes del Colegio del Carmelo, y también la manera en que han logrado llevar adelante una situación pues difícil y penosa generada por una situación del entorno, porque como lo mencionaba el señor rector, la comunidad educativa pues generalmente se tiene que estar conectando con su entorno, con otros actores sociales, y los procesos que ocurren pues obviamente tienen que interactuar con los procesos que llevamos al interior de nuestras comunidades educativas, y en esta medida me ha parecido muy valioso y muy interesante la experiencia. Es una buena práctica que podemos revisar para aprender cómo solucionar estas situaciones que se nos presentan, y que seguramente no va a ser ni el primer colegio ni la primera entidad que tenga este tipo de encuentros con otros actores de la sociedad, y lograr llegar a acuerdos sobre cómo podemos gestionarlos, cómo podemos expresarnos y cómo podemos tratar las situaciones sociales, dinámicas, los desencuentros que se encuentran, llevándolos por un camino que tiene que ver con el diálogo, con la reflexión, con la construcción colectiva, y que nos evita pues las expresiones de violencia. Entonces realmente me parece una experiencia muy valiosa, muy importante que haya compartido el día de hoy el señor rector del Colegio del Carmelo. Quisiera saber si hay alguna pregunta por parte de los asistentes, que las pueden escribir por el chat.
en relación con esto, pues yo básicamente tendría en ese proceso, digamos, de cantar, pues todas las expresiones, tanto de los exalumnos de la comunidad educativa, de las cartas que recibieron, ahí como que fue como la enseñanza más importante que lograron generar, cómo lo manejaron y cómo lo trabajaron con las niños y las niñas y niños pues que hacen parte del colegio, como para que entendieran esa dinámica, les hicieron alguna, no sé, alguna sensibilización sobre lo que estaba pasando, como para generar el entendimiento. ¿Cómo lo trabajaron, señor rector? Bueno, lo primero que hicimos fue, primero, escucharlos y lo primero, como, digamos, focalizamos el tema con la promoción de AFIRA, porque en la comunicación, en esa primera comunicación o en esa única comunicación, digamos, formal, porque fue una carta al colegio, eh, había algunas estudiantes del colegio, muy pocas, algunos estudiantes, algunas exalumnas, ¿sí? Pero cuando aparecía promoción de AFIRA, entonces entonces vengan, ustedes están hablando como promoción. Entonces ese digamos, todo ese trabajo se hizo fundamental, lo focalizamos con la promoción de AFIRA y digamos que la promoción de AFIRA fue la que vivió ese proceso y la que pudo ir compartiendo con el resto de la comunidad educativa esto. Y luego, cuando hicimos la Semana por la Paz y en el cierre de la Semana por la Paz, pudimos como recoger todo ese trabajo que se había venido haciendo y ya estaba todo el colegio. Entonces aquí también se generaron como espacios donde, bueno, aquí no fue un tema de como de una situación que no quisimos ver. Esto nos llevó a conversaciones fuertes del tema del machismo, de, incluso en una familia con la que hablamos, lo que hablaban de las microviolencias eh, que se daban muchas veces con expresiones, con maneras de relacionarse, de referirse a situaciones particulares en el colegio. Entonces, esto también como colegio nos permitió también pensarnos a nosotros sobre la manera de relacionarnos con los chicos, sobre la manera como juzgamos ciertas situaciones que pasan en la vida cotidiana. Entonces, esto fue como un crecimiento mutuo entre el colegio y los estudiantes. Entonces, estos canales de comunicación nos ayudaron. Cuando trabajamos con la promoción, no trabajamos con la promoción entera, trabajamos con 11A, luego con 11B. Ya el trabajo que hicimos de, de las conversaciones pendientes sí fue todo 11 con todo el equipo directivo del colegio y fue una tarde bonita pero dura, pesada, donde yo también tuve que reconocer, por ejemplo, qué me había pasado con una estudiante en particular, donde yo me rayé, como les digo, yo me quedé, digamos, pude manejar esta situación bien, pero hubo una situación en particular que a mí me molestó mucho y poderle decir a esa persona, mira, te ofrezco disculpas porque te me perdiste, te me perdiste en algún momento porque fue tan agresivo lo que dijiste que yo tenía mucha piedra con eso y esa persona también ofrecerme disculpas porque decía, no entendía que esto te afectaba tanto por esto y esto, y pudimos hacer un trabajo muy bonito ahí, como también de reconciliación como grupo. Esto tiene que ser con cosas concretas, Diana, y que realmente entiendan que esto es con la vida misma, o sea, esto no es como una pantomima, no, tienen que ser realmente como experiencias que edifiquen a las personas que participamos de este proceso educativo. Muchas gracias, señor rector, por compartirnos su experiencia. No tenemos más preguntas. Yo básicamente lo que quisiera sería resaltar la importante experiencia que nos ha mostrado el Colegio del Carmelo, contándonos su experiencia sobre todo de construir personas para la vida, para la sociedad de una manera integral, en dos procesos que fueron bastante difíciles y que es una experiencia muy interesante entender y comprender cómo con estos ejemplos de buenas prácticas podemos asumir otras situaciones similares que se nos puedan presentar
en esta materia y generar pues construcción de paz y sobre todo generar capacidades para la vida nuestras y nuestros estudiantes en las distintas instituciones pues que hacen parte de la comunidad educativa de Bogotá y de otros lugares pues que nos estén siguiendo. Muchísimas gracias por compartir la experiencia, señor rector. Espero pues que sigan adelante con esa construcción de paz y de convivencia al interior de la comunidad educativa del Colegio El Carmelo y con sus vecindarios relacionados especialmente pues con la comunidad de los alrededores, los grafiteros, y que ojalá esta experiencia pues podamos ver pronto ese nuevo mural que se va a construir pues de una manera colectiva, generando pues un enfoque de construcción de paz y de generación pues de resiliencia y conexiones comunitarias, que yo creo que son lo más importante para esta construcción de paz, que es una construcción colectiva que nace pues desde la paz en lo cotidiano para pues ir avanzando en otros escenarios. Muchísimas gracias a todos por su atención, por acompañarnos. Estamos pues en el Encuentro Mundial Educar para la Vida. Gracias desde la Secretaría de Educación, un cordial saludo. Muchas gracias, Diana. Una feliz tarde. Igualmente. El planeta podría estar considerado en emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @educarparalavida en Instagram y @educarparalavida2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co.